tuve un poco de retraso, que es el famoso corto de obra académico. Entonces tenemos el gran gusto de acoger esta noche en el marco de rendezvous de l'IFEA a Elisabeth Tozin, que es profesora de literatura y de historia hispanoamericana en la Universidad de Bordeaux, con una tesis que presentó, creo, en Poitiers, sobre las novelistas peruanas del siglo XIX. Ha publicado mucho, como lo saben ustedes, muchas obras dedicadas a la literatura peruana del XIX, ha consagrado especialmente varios textos a González Prada, incluso creo que uno que publicó el IFEA en coedición, y también un ensayo más recientemente sobre los ríos profundos de Arguedas, que también salió en la biblioteca de bolsillo en 2008, también en el IFEA. Personalmente he aprovechado mucho de un texto que ha escrito Isabel Tozin, que se publicó en el boletín del Instituto Francés de Estudiantinos en 2003, sobre la imagen en el Perú ilustrado, donde analiza de manera muy interesante el material iconográfico en relación precisamente al discurso progresista de finales del XIX, con toda la carga de racismo y desprecio pues, que podía llevar un tal discurso. Entonces nos presenta esta noche una conferencia ilustrada, ya que hemos arreglado los problemas técnicos, sobre la prensa satírica peruana, cuya época de oro empezó después de la guerra con Chile. Entonces, muchísimas gracias por este paso de palabra. Bueno, muchas gracias. Creo que se van a quedar ustedes en la sombra para que aprovechen mejor el espectáculo. Primero quiero agradecer aquí a la Embajada de Francia que ha facilitado mi viaje esta vez, también a la dirección del IFEA por aceptar la propuesta de esta conferencia, y me da mucho gusto ver entre ustedes muchos colegas historiadores. Es una muy grata sorpresa verlos aquí presentes. Espero que van a disfrutar con esta charla, que es sobre un tema ameno, que me parece que coincide con la índole del limeño, es decir, el amor de la gente de Lima a todo lo que es humor. Cuando propuse presentar este trabajo, en realidad se trata de un trabajo que primero escribí en francés hace 2 años y medio y que no había divulgado en el Perú con motivo de un coloquio que hubo en Burdeos sobre humor y política. Entonces, en un principio para mí solo se iba a tratar de traducir este trabajo, pero me di luego con la sorpresa de que entre el 2006 y entre el 2005 en que hice las investigaciones y el 2008 se habían publicado muchas cosas, de manera que me he visto con la obligación de actualizar y en realidad modificar toda la primera parte de este trabajo. Voy a señalar algunas fuentes imprescindibles. Un trabajo que salió en el 2005, entonces es de Raúl Rivera Escobar sobre caricatura, se titula Caricatura en el Perú, el periodo clásico 1904-1931, y por otro lado tenemos a Ramón Mujica Pinilla, que ha publicado Visión y símbolos del virreinato criollo a la República Peruana, y el libro de Ramón Mujica Pinilla termina en vísperas de la Guerra del Pacífico. Mi ponencia, por suerte, entonces tengo esta gran suerte de todavía tener ese espacio justo después de la Guerra del Pacífico hasta 1909. A ese periodo corresponde el trabajo que les voy a presentar ahora. Les recordaré algunos nombres. Primero, en el Perú, con la independencia, los primeros artistas gráficos que salieron del anonimato
y a los que recuerda justamente Ramón Mujica son Marcelo Cabello, quien caricaturizó a Rodin, y Francisco o Pancho Fierro, reconocido por sus escenas y tipos de la vida cotidiana. A mediados del siglo XIX luego tenemos un hito, lo que considero como un verdadero hito, los adefesios, así fueron llamados, los adefesios, vendidos por Léon Willies. Esos adefesios, entonces, caricaturas de Léon Willies, vendidos, en fin, por un norteamericano, y son interesantes caricaturas de Castilla y Echenique que estaban puestas a la venta, en el portal de Botoneros. Luego damos un gran salto, pasamos la Guerra del Pacífico, justo después de la guerra se publica El Perú Ilustrado, una revista que innova justamente con viñetas humorísticas ubicadas en la contracarátula. Es un tema que todavía está por investigar y a mí me ha interesado, me ha llamado la atención primero una revista de la que no se había hablado, que se titula La Caricatura, un semanal muy original en el panorama periodístico peruano. Esa revista, La Caricatura, es de ella de la que hablaré primero. Luego recordaré el papel de Actualidades y sobre todo de Monos y Monadas, cuando en los albores del siglo XX la historia de la sátira gráfica se confunde con la historia cultural. Y si me queda tiempo, me interesaré por el desarrollo de la prensa satírica anticlerical, con dos de sus exponentes, Fray Cabezón y Fray Simplón. ¿Qué es la caricatura? Esta revista empezó a salir en octubre de 1892. La vida de esta revista fue efímera, unos 6 meses. El último número apareció el 8 de abril de 1893. Aunque forma parte del catálogo de la Biblioteca Nacional, cayó en tal olvido que no aparecía en el índice de la prensa redactado por Jorge Basadre y por eso no es mencionada en los estudios sobre el tema. Esta revista, La Caricatura, al menos hay una colección en la Biblioteca Nacional y otra colección más completa en la Universidad Católica. ¿Qué papel desempeñó la caricatura en el panorama cultural peruano? El título era en sí todo un programa. La Caricature es una revista primero francesa de los años 1830 y no la cito por chauvinismo, sino simplemente porque todos los historiadores, todos los especialistas de los grabados remiten a esa revista precoz francesa, La Caricature, en la que publicaron nada menos que Daumier y Gavarni, que fueron las figuras más importantes de la historia del grabado en Francia. Luego ese título de La Caricatura fue retomado en España en 1884. 50 años más tarde encontramos ese título de La Caricatura. En el Perú, la revista que me interesa, La Caricatura, se explica por la organización misma
del periódico. Son 4 páginas de gran formato. La primera y la última página de la revista están dedicadas a los textos y la parte central, la doble página central, ofrece una caricatura. Una caricatura entonces muy grande que puede servir de cartel por esas mismas dimensiones. Luego, debajo del título de la revista, entonces lo que van a ver ustedes aquí es la página central, las páginas centrales. En la primera página tenemos un subtítulo que indicaba la orientación del periódico. El periódico se definía como independiente, político, ilustrado y de caricaturas, propagandista de la verdad y la justicia. El director de la revista no era peruano, era un español llamado Luis Moncayo. Y su hijo, el hijo mayor, fue muchas veces el autor de la caricatura central de la revista. Pero como la revista se fue radicalizando, muchas veces no aparece el nombre del artista, sino como lo ven ustedes aquí, a pie de página tenemos la firma de un yo, nada más. El director de la revista, entonces, este español, Luis Moncayo, murió unas pocas semanas después de la aparición del primer número, o sea, en octubre de 1892, murió a los 49 años. Y en el número siguiente aparece una extensa nota necrológica que expone al lector la vida de ese curioso periodista. Es una vida sumamente interesante, una vida dramática. Ese Moncayo, entonces, según su biógrafo, fue un fervoroso republicano español. Estamos a 1890. Colaboró primero con una revista de Madrid, La Linterna, y luego no dejó de viajar entre España y América Latina. Durante sus breves estadías, fundó una serie de revistas, cada vez revistas humorísticas, y luego se veía obligado a irse del país en el que había publicado. Así, su nombre se halla íntimamente vinculado con Un mosquito de Brasil, Las plagas y las calamidades de Buenos Aires, España y Chile, El padre Padilla, El papel libre de México, La semana de Guatemala, El padre español de Costa Rica. Víctima del gobierno de Porfirio Díaz y, peor aún, malherido por un esbirro en Costa Rica, terminó por instalarse en el Perú con su mujer y sus 7 hijos. Y los nombres de esos hijos son reveladores de sus convicciones. Los 4 hijos menores se llamaban Democracia, Luz, Ciencia y Porvenir. La caricatura, la revista, costaba 10 centavos, 40 centavos al mes, un sol la suscripción por trimestre. Un precio que no llegaba a asegurar la rentabilidad de la revista. La revista La Caricatura mantuvo su independencia a lo largo de las semanas de su publicación, a lo largo de esos 6 meses, independencia tanto respecto de los militares como de los civiles, de los 2 bandos que estaban entonces en el escenario político. Mantuvo esa independencia cuando otras revistas, también de caricatura, pero de menor calidad, se inclinaban
unas por los militares, por el Partido Constitucionalista o Constituyente del general Cáceres, es el caso de la revista Ño Bracamonte, y en otro caso, una revista que es heredera, hija de la caricatura, pero vive muy pocas semanas, el Leguito Fray José, que en cambio el Leguito Fray José, pese al nombre, se inclina por Piérola. Moncayo, Luis Moncayo, el director de la revista, acababa de llegar a Lima y a las pocas semanas no dudó en aventurarse en el campo de la denuncia política, aunque pudo dedicarse sin riesgo a la sátira social. Ha transcurrido un siglo, más de un siglo, desde la publicación de la revista, y las víctimas de las caricaturas ahora son simples sombras. Pero la voluntad iconoclasta, creo, queda intacta gracias a la firmeza de los trazos, a diferencia de las demás revistas que no tienen esa calidad del dibujo. Veamos entonces esta caricatura que tienen ustedes delante. Aparece en uno de los últimos números de la revista, el 25 de marzo de 1893. Encabeza el número de la revista un editorial sobre la libertad de prensa. Desde hace 2 meses, según las averiguaciones que hice ayer, porque hasta ayer estaba todavía buscando material, la revista se veía atacada, en esas semanas se veía atacada como órgano de un chileno, órgano de un guaso, por la revista cacerista Ño Bracamonte. ¿Por dónde empezar en la evocación, en la descripción de esta caricatura? La mirada se dispersa entre varias imágenes que tienen la misma jerarquía debido a su multiplicidad. El tamaño de las imágenes no es un factor determinante, ya que los rasgos de los personajes políticos son tan precisos en el primer plano como en el fondo. La técnica empleada es elemental, basta con el rostro al que se le agrega una silueta humana. La preocupación mayor del artista no fue, sin duda, la exactitud de la perspectiva, que sí podía manejar muy bien si lo quería. No le interesó la perfección de las formas. Lo que quiere es ridiculizar a todos los grupos políticos sin excepción. Hacer escarnio de los hombres públicos es el único objetivo del dibujante. Hay un común denominador. Todos los políticos son enanos y lucen una descomunal cabeza. Este defecto reductor simboliza la incompetencia de los hombres de Estado. En el primer término se representa un grupo de civiles y militares que huyen en tropel. En el centro, 2 navíos de guerra se aproximan a la costa. Uno de ellos conduce al líder del Partido Demócrata, que saluda a los manifestantes con un sombrero, que puede ser también sombrero de prestidigitador. En la esquina de la derecha,
ustedes ven a dos personajes en una viñeta separada por dos líneas. El lector de la revista, el lector de la caricatura, identifica perfectamente a esos dos personajes. Son dos tipos populares que desde el primer número de la revista dialogan entre sí. Doña Encarnación y Don Timoteo, así se llaman, y representan en el fondo la voz del pueblo. El sol, en el extremo izquierdo, es de forma geométrica y declina en el mar, donde se puede leer, no sé si ustedes lo llegan a leer, se puede leer libertad, con el sol que se hunde en el mar. Esta no es la única inscripción, ya que también tenemos los nombres de los navíos, República y Democracia, que así funcionan como alegorías. El República parece alejarse, mientras que el Democracia, de Nicolás de Piérola, se aproxima con los cañones dirigidos hacia el grupo de civiles o cívicos del partido cívico y los militares, por otro lado, que han conformado un partido constitucionalista en torno al general Cáceres. El lugar donde se verifica la escena se reconoce fácilmente para los contemporáneos. La torre del reloj y la dársena están en el Callao y la isla al fondo es la isla del Frontón. Hay dos palabras más que sirven para definir a los personajes que se destacan del grupo en fuga, que aparecen inscritas en los sombreros. Tenemos primero Ganso, lo llegan a leer, en el bicornio del primer hombre, el general Cáceres. Ganso, entonces, una connotación peyorativa para esa figura tan importante y también tan atacada en esos momentos. También se puede leer gelatina en el sombrero de otro personaje. Bueno, para mí identificar a ese personaje ha sido todo un trabajo que en realidad no tenía mucho sentido, pero estaba empeñada en saber quién era. Y desde ayer ya sé cómo se llama, pero no me aporta mucho, porque parece que es un congresista que tuvo una actuación limitada en el tiempo. Se trata de Manuel María del Valle, entonces a quien apodaban Gelatina, según otros números de la caricatura. En los hombros del general Cáceres, entonces el primer militar, el primer oficial mayor, se encuentra montado nada menos que el propio presidente de la República, el coronel Remigio Morales Bermúdez, testaferro del general, presidente del Perú hasta su muerte en 1894. Perdón. En el grupo de hombres que huyen, también de militares, se puede identificar al vicepresidente Justiniano Borgoño, que se define por el bigote descuidado como un atributo cómico. Los demás figurantes contribuyen al ridículo desfile. En el centro, entonces la dificultad aquí viene de que se trata de un documento muy grande que no se podía presentar en una sola fotocopia. Hubo que hacer dos fotocopias que me envió el doctor Holguín hace varios años para ese coloquio de Burdeos, y luego he tenido que hacer un montaje para volver a presentarles ese documento. Entonces en el medio tenía también otra figura que me causaba muchas dificultades,
muchas dificultades, no llegaba a identificarlo hasta ayer, en que nuevamente ya descubrí quién era. En todo caso, por la gordura, ¿no? Vemos que es una persona muy gorda. Esa gordura también nos indica la revista, que remite a lo pletórico, la plétora de la oligarquía, palabra que se usa en la caricatura. Ese hombre tan gordo, con una jeringa de apotecario a modo de sombrero, es el doctor Rosas de la Unión Cívica, que también ha pasado al olvido en el siglo XX. El siguiente personaje, después de ese gordo en medio de la página, no tuve ninguna dificultad en cambio para reconocerlo. Se trata de Manuel González Prada, que ya estaba en Francia en 1893, pero seguía la actualidad. Aquí Manuel González Prada lleva un embudo en la cabeza, marca de ingenuidad o de locura. Otro huye sosteniendo con las manos la cabeza en un gesto de dolor que tal vez se explique por el estado deplorable del sombrero. En cuanto al último, con rasgos mestizos, hace un esfuerzo tal al correr que adopta una postura ridícula. Un punto de interrogación invertido y entre paréntesis invita justamente el lector a elucidar la identidad de los personajes. Cabe señalar que ese punto de interrogación invertido al revés coincide con el denominado punto de ironía, un signo tipográfico de historia aún mal conocida. Los sombreros en mal estado, aplastados, simbolizan el mal momento en que se encuentran todos los fugitivos, mientras que los manifestantes que ovacionan al recién llegado Piérola exhiben sombreros hongos impecables. Este grabado es representativo de la revista fundada por Luis Moncayo. La denuncia política es más importante que la calidad estética de la imagen, aunque esta es muy superior a las revistas contemporáneas. Para los redactores de la revista, lo fundamental es acosar a los culpables, precaverse contra el error, fruto de la novedad y el entusiasmo. En abril de 1893, la revista La Caricatura deja de salir y, por ley, quedan prohibidos los dibujos satíricos. Son víctimas también de ese mal ambiente autores como Juan de Arona, apaleado, o el director del periódico La Voce d'Italia, que está encarcelado. La hostilidad del régimen, así como las leyes del comercio, hacen desaparecer una tras otras esas publicaciones en beneficio de otro tipo de periodismo. Por eso doy ahora un salto de 10 años marcados justamente por el gobierno, la presidencia de Piérola y de sus sucesores, Romaña y Candamo, y llegamos a la segunda parte de esta exposición, 1904-1907, la renovación del humor gráfico. ¿Qué pasó a principios del siglo XX? En los albores del siglo XX la fotografía se impone en la prensa. Esta novedad de la fotografía confiere una imagen moderna a las revistas que comienzan a editarse en papel couché para un público con un alto nivel económico muy superior al de los lectores de la caricatura.
También en ese momento, sin embargo, van a surgir los grandes nombres de la prensa satírica del siglo XX. Grandes nombres que habría que rescatar y espero ayudar un poco en eso hoy. Tuvimos primero la revista Actualidades, que en 1904 publica por primera vez 6 caricaturas. 6 caricaturas con la firma de Pedro Schall. No tengo esas imágenes. Por un lado las ha publicado Raúl Rivera Escobar y luego también cuando uno solicita documentos en la Biblioteca Nacional, eso tiene un alto costo, de manera que tiene que escoger muy bien los documentos que quiere tener a modo de microfilm. Entonces en Actualidades salieron para el siglo XX nuevamente 6 caricaturas con un título Tipos, y esos tipos eran, entre otros, Viejo Verde, Guachafita, Guachafón, Solterona, es decir, una galería de personajes populares, y acompañaban los tipos versos satíricos de Nicolás Yerovi. Veo que va el tiempo muy rápido, entonces tengo que avanzar yo también. La politización de esa revista Actualidades se puede apreciar al cabo de un año, en 1905, con un dibujante que es el autor también de ese grabado, dibujante que se llama Málaga Grenet. Málaga Grenet se interesa justamente por el dibujo político, deja la revista Actualidades y va a colaborar en una nueva publicación, un semanal que se convierte en un hito, en un periódico muy famoso para el Perú, la revista Monos y Monadas, en su primera época, 1905-1907. Luego van a pasar casi 70 años para la segunda época de Monos y Monadas. Cuando empieza a salir Monos y Monadas, la revista satírica de referencia sale en Buenos Aires y se llama Caras y Caretas. El fundador de Monos y Monadas es un poeta y dramaturgo al que Marcel Velázquez, aquí presente, ha dedicado varios tomos, es el dramaturgo Leonidas Yerovi. Y ese dramaturgo conoció un éxito increíble con una obra de teatro titulada, y que se lee hoy también, tiene interés, La de 4000. Yerovi contrata a Málaga Grenet como director artístico de Monos y Monadas. Espera tener el mismo éxito con el semanario que con su obra teatral. El título, Monos y Monadas, relaciona el periódico con la tradición de las monadas, una tradición que se remonta hasta las animalizaciones del Renacimiento italiano, cuando estos animales servían para representar lo grotesco exótico. Al cabo de un año de publicada la revista, Yerovi, el director, hace un balance. En una carta abierta reivindica la independencia del semanal, pese a las presiones sufridas de parte del poder político como de la Iglesia. Según dice, se publican más de 4.000 ejemplares, de los cuales 2.000 se venden en el centro de Lima. Sin embargo, afirma su decepción respecto a la falta de caricaturistas. Dice lo siguiente: durante todo 1906 hemos tenido a disposición de quien ha querido las columnas de este semanario. Hoy, al cabo de un año, estamos desengañados. No hemos logrado la apetecida revelación.
En cuanto a las caricaturas, hemos esperado igualmente revelaciones valiosas y prometedoras, pero no hay caricaturistas en Lima. Caricaturistas decididos al estudio y a la práctica, como en otra profesión cualquiera. Ahora bien, creo que ese juicio es muy severo y intentaré demostrarlo con el análisis de varias ilustraciones. El material es sumamente abundante, más de un centenar de portadas, y me ha sido muy difícil seleccionar algunos elementos, algunos ejemplos representativos. He elegido y les voy a presentar primero un dibujo entonces de Málaga de 1906. Sobre este dibujante hay un solo estudio que yo sepa de los años 60. Puede ser que alguna tesis esté escribiendo y sería algo muy bueno. Y otros dos dibujos de Valdelomar, tampoco conocido como dibujante, como caricaturista, sino como cuentista y actor político. La primera portada, la que tienen ustedes aquí, fue publicada en 1906. El título de la revista, como lo ven, se presenta de forma sencilla: semanario festivo y de caricaturas. Destaca la orientación satírica, pero sin alusión a lo político. Un hombre vestido con un poncho a cuadros, con las facciones muy marcadas, bembón, gruesos labios, el bigote descuidado, está en una mesa con una cañita en la mano. Está medio vuelto y mira socarrón a una mujer serrana de pie detrás de él. La mujer tiene una nariz prominente, gruesos pómulos, un rostro impreciso, lleva aretes y trenzas y contempla aturdida justamente una pompa de jabón donde va escrito promesa. En esta mujer todo es torpe, hasta el dibujo de las manos. El título, El acercamiento de Bolivia a Chile, permite identificar a ambos personajes. La mujer es una alegoría de Bolivia, mientras que el típico roto o guaso representa el poderoso estado vecino. Un diálogo completa la ilustración. Bolivia dice lo siguiente: globeto, quelendo, mucho color, y Chile, el diálogo no aparece aquí, dice: te lo regalo si te quedas a mi lado. Y Bolivia contesta: bueno, más que me machuques otra vuelta, más que me mates, soy toya con corazón y todo. La mujer es fea y se expresa con torpeza. El roto chileno tampoco es atractivo, pero el amor ciega a la india, a la chola, y hace que acepte cualquier forma de violencia. La fuerza del dibujo radica en que se prescinde del conocimiento de los sucesos contemporáneos para entender la acusación. El Perú no está representado, pero su situación es la que está de por medio, o sea, el temor de ser burlado por ambas partes, si es que Bolivia se deja seducir por las promesas chilenas. Obviamente, el desprecio subyacente remite a un público acomodado que no se va a identificar con ninguno de los dos tipos humanos, ni con el roto ni con la serrana. Se puede hacer un comentario parecido acerca de un dibujo firmado por Valdelomar y publicado en 1907 en el número 97 de la revista. El cuadro superior ha cambiado, se ha agrandado
el espacio reservado al título, con un grafismo a tono, semanario humorístico, ha sido cambiado por semanario festivo y de caricaturas. Esto ustedes no lo llegan a ver. Los personajes están de perfil y estilizados a ultranza. Los rostros no remiten ahora tampoco a ningún individuo conocido. Se trata de una escena de la vida cotidiana con dos anónimos representativos de grupos sociales. Lo depurado del dibujo aumenta la eficacia que nace ahora del movimiento, del dinamismo que transmiten los movimientos. En primer plano, un petimetre con terno se exaspera al protestar ante un policía con rasgos asiáticos. El uniforme del policía ha sido coloreado de negro sin cuidado, a diferencia de la delicadeza con que se han dibujado los guantes, el jipijapa y los zapatos barnizados del señorito. La firma del caricaturista también es una imagen. Valdelomar presenta su identidad en un caballete en el ángulo derecho de la caricatura. Valdelomar, entonces el famoso narrador, también político, deconstruye aquí su nombre en tres partes que le dan un toque exótico, mientras que es peruano a más no poder, ya que descompone su nombre en Valdelomar. La delicadeza tanto en la firma como en el dibujo del petimetre contrasta con la apariencia del título y de la leyenda. Eso sí, los llegan a ver como recortados y simplemente pegados. Las palabras del título con futre rebajan de inmediato al dandy con quien se identificaría probablemente el propio Valdelomar, de 19 años en ese momento, y aún no se le conocía como autor de cuentos. El diálogo a pie de página, que les dejo descubrir, ¿se lee? ¿No se lee? Bueno, es que no quería... Bueno, vamos, comenzaría. ¿Por qué? No sabes. Hay que tener su bolito azul de presencia. ¿Y este? Si aquí dice que soy hijo único de viuda pobre. Tú, viuda pobre. ¿Me quieres engañar? Vamos, comisaría. Entonces, ¿qué descubrimos gracias al diálogo? Que explicita el diálogo, el joven ha sido reclutado y pretende ser sostén de familia ante el policía ignorante. El efecto de comicidad es doble, resulta del dibujo y de la conversación nuevamente plagada de deformaciones y equivocaciones. No se manifiestan aquí en absoluto, por eso no lo quería leer, ni la sutileza ni la delicadeza propias de la generación modernista, sino todo lo contrario. En cuanto al título, ¿qué quiere decir con futre? Marta Hildebrand, en su diccionario de peruanismos, que tiene ya desde la primera edición del 69, decía lo siguiente: los chilenos ricos que a finales del siglo XIX acostumbraban pasar largas temporadas en París, se aficionaron probablemente por esnobismo a esta interjección, foutre, y la siguieron profiriendo a su regreso. El pueblo que no entendía el término lo devolvió como apodo a quienes lo usaban. Entonces, a eso corresponde el título del grabado.
otro dibujo de Valdelomar que es ahora en cambio político. Político con tal que uno sepa identificar al personaje central. Tenemos aquí una pareja elegante. En el primer plano, como en el teatro, una matrona de facciones delicadas, muy trabajadas, vestida de blanco, simboliza la presidencia de la República. Y el hombre, con smoking, abraza a su futura esposa. Los rasgos del rostro están simplificados, una nariz desproporcionada, un bigotazo, en medio de una cara oblonga. Este personaje no tiene ojos, lo que en la tradición artística sugiere a un ser desalmado. Dominado por la obsesión de las apariencias y la etiqueta, el personaje se supone no quiere dejar transparentar sus deseos. La identidad de este personaje es inequívoca para los contemporáneos. Se trata de Augusto Leguía, en aquel entonces ministro de Hacienda del presidente José Pardo, y que va a ser elegido al año siguiente, 1908, presidente para su primera presidencia. Valdelomar aquí presagia la ambición desmedida, aunque en el primer decenio del siglo XX la actuación de Leguía como ministro fue objeto de muchos elogios. El dibujante completa su obra depurada llenando con rayas y florecillas los espacios vacíos y da una impresión de lujo en torno a los dos personajes. La obra de Valdelomar como caricaturista está en ciernes, pero ya es digna de atención. Más adelante, Valdelomar escribió algunas notas sobre justamente la caricatura. Decía lo siguiente, y creo que hablaba de sí mismo: el caricaturista, y también tal vez de muchos peruanos, el caricaturista es en el fondo un sentimental que, entre comillas, ríe por llorar. Un espíritu que constata con pena la imperfección del orden universal. Bueno, vamos a ver, no me queda más tiempo, vamos a ver las ilustraciones de los periódicos anticlericales. Entonces aquí tenemos una ilustración, uno de los primerísimos números de Fray Cabezón, que ilustra un suceso que acaba de ocurrir, la agresión de que ha sido víctima un alumno en el Callao por un padre salesiano. Ahora tenemos lo que podemos observar, lo que creo que se observa a partir de esas revistas anticlericales, es que pasamos a una actitud de propaganda, un mensaje en el que ya no hay el humor, la sonrisa que teníamos en los dibujos de monos y monadas. El dibujante recargó la imagen. Luego tenemos otra ilustración, otra portada de Fray Cabezón. Junto con el título se ha modificado un poco el dibujo del cura. Aquí teníamos Fray Cabezón, el personaje que tenía una flecha en el fondo, en la cabeza, en la oreja, y ahora lo que vamos a tener es una pluma, la pluma de la libertad que está amenazada. Los dos personajes que ven ustedes en el primer plano son, por un lado, el enano sigue siendo
Nicolás de Piérola, cuyos hijos amenazan la estabilidad de la República, y por otro lado me interesó seleccionar este documento porque es el general Clement, un militar que viene para instruir a los oficiales peruanos, y el título del dibujo no es contra Ecuador. En realidad a lo que apuntan las ametralladoras, la amenaza es contra el propio Perú si se compromete Clement con Piérola. Ese es el mensaje del dibujo. Luego aquí tienen abajo, lo que me interesaba era sobre todo la caricatura de, bueno, arriba sigue Leguía apuntando nuevamente, y abajo es el ministro del Interior, Villanueva, que pisotea las libertades, los periódicos. Es el fin de una primera etapa favorable en el gobierno de Leguía. A partir de entonces va a empezar poquito a poco la leyenda negra de Leguía y se va a ejercer la censura que al contrario no se había manifestado en esos años 1904 hasta 1909 y que había permitido la publicación de esas revistas. El éxito, termino entonces, el éxito de los periódicos satíricos tropieza con la censura reforzada por la ley en 1909. Fray Cabezón desaparece en 1910 al comprometerse también cada vez más en el debate político y al distanciarse del enfoque irónico, dando publicidad al candidato a la presidencia Guillermo Billinghurst y a sus partidarios, a los congresistas del mismo partido. Al fin y al cabo, los albores del siglo XX se distinguen por el auge de las revistas humorísticas en el Perú, coincidente ese momento, esa cronología con el resto del mundo. Esta etapa merece ser estudiada más a fondo, especialmente los trabajos artísticos de Málaga Grenet y de Valdelomar, de los que solo han visto apenas 3 dibujos, y en realidad hay más de 100 portadas, solo monos y monadas. El trabajo de recuperación de la memoria periodística ya está en camino, con distintas publicaciones, las que he citado, también la de Juan Gargurevich. Lo que observamos es que la historia del dibujo humorístico va a coincidir muchas veces con la historia de la pintura contemporánea. Piénsese en un Teófilo Castillo, por ejemplo, que empezó por la caricatura. Si bien salieron otras revistas por aquellos años, hay muchos títulos, ninguna, como Monos y Monadas, primera época, merecería una reedición para que revivamos aquellos tiempos de hace más de 100 años. Y eso viene a ser como un llamado a los generosos editores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos algunos minutos, unas preguntas. Solamente quería decir que la primera caricatura me hizo revisar mis clásicos, ya que yo pensaba que la idea de poner un amuleto sobre la cabeza de un hombre político era una invención francesa, que hemos tenido un ministro muy conocido, pero me doy cuenta que ya tiene mucho más antecedentes. Sí, mucho más. Y viene relacionado además lo que se halla en el momento, es el tema de la lavativa. Hay que purgar. Purgar, pero viene desde el renacimiento del motivo. Sí. Una pregunta. No sé si se han dado cuenta en el mundo latinoamericano que mayor crisis, mayor producción cómica, por así decirlo. La mayoría de revistas cómicas salieron
independencia, después la crisis, guerra con Chile. Bueno, no me imagino los años 80 sin monos y monadas. Pasar el primer gobierno de Alan García leyendo monos y monadas como te decía, pues un poco mejor, más suave. Y ahora, bueno, la crisis política y, bueno, el Torongo Perú 21, un compañero comentaba que los mejores chistes lo escuchaban en los velorios. La verdad es que mientras más crisis tengamos, o sea, peor la coyuntura, el peruano como que la parte humorística, el peruano, el real latinoamericano, se ríe de la misma preocupación, de los mismos problemas. ¿Eso lo ve también en Europa? O sea, mayor crisis, mayor producción de caricaturas. Sobre mayor crisis, no estoy de acuerdo, porque Monos y Monadas en su primera época corresponde a un momento de bonanza para el Perú. Estamos en la República aristocrática, un momento verdaderamente de auge económico, no hay crisis. Y en cambio, cuando hay crisis se manifiesta la censura, la ley de imprenta y no se puede publicar, ¿no? Pero justamente una forma de evitar la censura es con la comedia y con la caricatura, porque no es una agresión directa, es una agresión traspapelada y entre líneas. Bueno, entonces, puede ser, pero en el periodo que yo he trabajado, la censura se manifiesta de forma, o bien por leyes jurídicas, o bien hay matones que vienen a romper la imprenta. Caso de lo que le pasó también a Juan de Arona, bueno, hay muchos casos así, ¿no? Y por otro lado, mi visión francesa del Perú es que ustedes en el Perú disfrutan de una gran democracia, tal vez mayor, desde hace muchísimo tiempo, y la prensa tiene una gran libertad de comentario, no se autocensura, vamos a decir. Además de Fray Cabezón, ¿qué otros periódicos anticlericales hubo? ¿Y cuál es la relación de estos periódicos con el liberalismo y el anarquismo? Creo que había una gran relación. Bueno, no cité al director de Fray Cabezón. Fray Cabezón era Francisco Loaiza, un gran anticlerical que se relacionado con Manuel González Prada. Entonces había una relación muy estrecha entre los anticlericales y los liberales. Fray Cabezón me parece que es la mejor revista. Luego ustedes vieron Fray Simplón, y luego hay otros títulos que le puedo dar que hablan de por sí. Ya el mismo título indica la orientación de la revista. Y eso también es sintomático de la libertad que se manifestaba pese a lo que podían pensar los anticlericales, el hecho de que se pudieran publicar todas esas revistas anticlericales y con esa violencia del número 2 de Fray Cabezón es un signo de la libertad de prensa en ese momento preciso hasta 1909. ¿Qué sucede en 1909? Leguía, hay un golpe contra Leguía y a partir de entonces sí es la política de la mano dura. Hay un cambio de parte de Leguía y con su ministro Villanueva. ¿Sí? A nivel estilístico, usted logra rescatar una pluma que podría decirse pertenece básicamente a un gusto peruano o básicamente yo veo muchas formas compuestas a la manera bastante europea, de la caricatura europea. Es una pregunta muy interesante y tendría que trabajar a fondo para poderle contestar, porque no soy especialista de historia del arte, de manera que no tengo ahora las herramientas, sobre todo para contestarle, para cotejar lo que no he hecho. Claro, se podría hacer, cotejar con las revistas, por ejemplo, francesas de la época, como la Cietourber, creo que es, y hay también revistas, y lo que se observa es una coincidencia en la evolución. Bueno, es todo un trabajo por hacer. ¿Sí? Bien, buenas noches. A ver, comienzo con una citación, ¿no?
En el año 1924, la revista Mundial, en uno de sus números del mes de septiembre, publica el conflicto interno, las luchas sociales